Amigos y amigas, qué gusto estar de nuevo con todos y todas ustedes a través de los 740 en AM de Ecos de Pasto, la emisora más potente y popular del suroccidente de nuestro país. El agradecimiento al gerente de Ecos de Pasto por permitir que este programa salga al aire los días sábados a las 7:30 de la noche. Igual el saludo para toda la gente que nos escucha en los diferentes villorrios, en los diferentes caseríos, en las diferentes ciudades de nuestra ciudad, de nuestro departamento de Colombia y lógicamente del mundo a través del www.ecosdepasto740.com. Ahí ustedes pueden sintonizar la emisora virtual de Ecos de Pasto. Igual a toda la gente que nos escucha en Al Derecho y al Revés, el programa liderado y desarrollado por el doctor Julio Fernando Rivera. El abrazo cordial para ustedes, amigos y amigas de Al Derecho y al Revés, el programa, como les decía, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de nuestra institución. El saludo especialísimo para toda la gente que nos escucha en el extranjero, el abrazo cordial para ustedes desde aquí, desde la ciudad de San Juan de Pasto, la ciudad sorpresa de Colombia. El saludo cordial para nuestro amigo José Ramón Rojas Ponce, en Ciudad de México, en la municipalidad de Coacalco, en el Estado de México. El saludo para ti, José Ramón. José Ramón se ha desempeñado como entrenador nacional de pesas en Ciudad de México, licenciado en Educación Física. Gracias por los comentarios que nos ha hecho llegar y por ese saludo de paz y bien compartido con todos los hermanos mexicanos. Así que iniciamos nuestro programa de hoy, no sin antes agradecer también a Alfredito Vallejo, quien hace la preproducción de nuestro programa, y a don Erasmo Escobar, la persona encargada de que el sonido llegue clarito hasta allá, hasta sus radioreceptores, en cualquiera de los sitios en donde se encuentren. A propósito, el saludo para el padre Ángel Madrid, en Valencia. Él siempre está pendiente de nuestro programa, y para toda la gente que en los diferentes lugares de nuestra región de Colombia y del mundo, pues están pendientes de Al Derecho y al Revés, de Alobitle, y a los hermanos de Somos Franciscanos Online, igual nuestro saludo cordial. Hoy de verdad que estamos complacidísimos, un gran honor tener aquí en la mesa de trabajo a Fray Hugo Ariel Osorio, quien en este momento es el rector de la institución universitaria CESMEC y lógicamente el director de nuestro programa Alobitle. El director, lógicamente, también de Al Derecho y al Revés. Padre, qué gusto tenerlo aquí en la mesa de trabajo a través de Ecos de Pasto y a través de Somos Franciscanos Online. Gracias por aceptar la invitación, por sacar un tiempo en su apretada agenda de trabajo para compartir algunos aspectos de su vida religiosa, de su vida personal y de su vida como académico y ahora como líder y rector de nuestra institución. El saludo para toda la gente que nos escucha, nuevamente con el agradecimiento para usted, padre. Gracias, Álvaro. Muy buenos días para todos los que nos escuchan en cualquier lugar del mundo. Un saludo de paz y bien desde esta institución universitaria que tiene un espíritu franciscano y goretiano. Hoy la iglesia está recordando a una mujer llamada Verónica Giuliani, que es precisamente Clarisa Capuchina, que es una santa que fue estigmatizada como hija de Francisco. También el Señor le concedió a ella el don de los estigmas, como al Padre San Francisco, y hoy la Iglesia la recuerda, y de manera especial nosotros, los hermanos menores capuchinos, porque fue una mujer que escuchó en su corazón una frase del Señor que le decía, cuando ella le pedía: Señor, haga algo en mi vida. Y el Señor le dijo: sí, haré muchas cosas en tu vida. Pero pasaron 20 años y el Señor no hacía nada, hasta que ella, como de una manera un poco angustiada y llena de rabia, le dijo: Señor, 20 años llevo y no has hecho nada en mi vida. Y el Señor le respondió en su corazón como una intuición, en que el Señor le decía: Verónica, es que yo obro en ti cuando no te encuentro a ti en ti. Porque cada vez que quiero hacer algo en ti, siempre te encuentro a ti metida en ti. Y ese espaciecito que quizás no le brindamos al Señor es lo que se llama la humildad. Así que muy buenos días para todos. Me alegra saber que de pronto nos escuchan en España. Sí, claro.
¿no? En diferentes regiones del mundo, padre, ya hemos tenido contactos a través de la emisora virtual de Ecos de Pasto, pero también a través de Somos Franciscanos Online. Qué bueno que nos escuche, ojalá, el padre Ángel Madrid, a quien si nos escucha le envío un abrazo de hermano, un saludo muy especial a quien conozco personalmente y aprecio con mucho cariño, porque él vivió un tiempo en Colombia, especialmente en Barranquilla, donde lo recuerdan y lo aprecian con mucho cariño. Él es el creador o co-creador del Teléfono de la Esperanza. Teléfono de la Esperanza, por supuesto, junto con sus hermanos. Ha venido muchas veces a Colombia con esa hermosa obra del Teléfono de la Esperanza, que esperamos en Colombia, especialmente aquí en la ciudad de Pasto, se pueda llevar adelante. Bueno, ya estamos con el Teléfono de la Esperanza, y a propósito, padre, el saludo para todos los voluntarios del teléfono que en este momento también están pendientes de nuestro programa, y no se olviden, amigos y amigas, de llamar a los teléfonos. En algún momento estamos ya repitiendo para que ustedes puedan, los que necesiten compartir algún momento, no solamente triste, sino alegre en su vida, pues compartirlo con los voluntarios. Padre, hace un momento usted nombraba a Santa Giuliani, ese es el nombre de la santa. Se llama Verónica. Verónica, ¿no es cierto? Verónica Giuliani, porque antiguamente a las monjas y a los frailes les cambiaban el apellido. El apellido. El apellido era el nombre del pueblo. El pueblo se llama Giuliani, entonces por eso se llama Verónica Giuliani. Es de las pocas mujeres, sin ánimo de discriminar género, que ha tenido la dicha de tener los estigmas de Jesús. Sí, de las pocas así que los han tenido completos, y hay otras, pero sí, ella tuvo todos los estigmas. Padre, adelantándonos un poquito a la propuesta que teníamos para el programa, una de las inquietudes, usted como franciscano capuchino estudioso, ¿a qué se debe el cambio del nombre que antes existía para los capuchinos? No sé si para los franciscanos también. Sí, para todas las órdenes religiosas es para antiguas. Todos antiguamente, antes del Concilio Vaticano II, estábamos hablando antes de 1965, ¿no? La Iglesia en todo el mundo, pues sobre todo a las órdenes religiosas masculinas y femeninas, les cambiaban el nombre, ¿no? Tanto el nombre como el apellido. Entonces una persona adquiría un nuevo nombre y un nuevo apellido, como un signo de renuncia total al mundo. Entonces hasta eso se perdía. Entonces le cambiaban el nombre, y el apellido siempre era el pueblo donde había nacido, ¿no? De ahí, y el nombre, de ahí Guillermo de Castellana. Exacto, y el nombre era el nombre del santo del día, o uno de los tantos santos del día, o una de las listas que se tenían en ese día para poner el nombre. Entonces la ponía el maestro, decía, usted se llamará Pedro de Alcántara, si era de Alcántara, usted se llamará José de Ibagué, de donde fuera. Y de ahí también el padre Rodrigo Misas, que fue fray Pablo de Arma, nacido en Arma Caldas, ¿no? La explicación. Y más adelante hablaremos al respecto. Padre, uno de los aspectos que fray Guillermo de Castellana en su filosofía personalizante y humanizadora más enfatizaba es la parte personal, la parte humana por encima de otras circunstancias. Y le agradecemos por facilitarnos también este espacio para hablar un poco de su vida personal. ¿En dónde nace padre Hugo? ¿En qué fecha? Creo que no es infidencia. ¿Y cuál sería ese enlace que hay de su vida con los hermanos menores capuchinos? ¿En dónde los conoce y cómo usted adopta esta vida de renuncia para dedicarse al servicio de los demás? Bueno, yo nazco en el seno de una familia cafetera del departamento del Tolima, en el sur del departamento, una ciudad llamada Chaparral, que su nombre se debe a un árbol que se llama chaparro. Y la gente del campo allí utiliza ese árbol para lavar la loza, porque la hoja es especial para eso. Entonces, la gente más pobre la utiliza como jabón, entonces con eso lavan el chaparro, pero sirve no solamente para eso, sino para muchas otras cosas. Pues bien, allí en el seno de esta familia nací yo. Tengo 6 hermanos, ¿no? 6 hombres, una mujer y el cura que soy yo. Entonces, con un papá y una mamá. Mi padre murió hace 2 años, mi madre sigue viva todavía, tiene 87 años, vive en la ciudad de Ibagué. Y bueno... ¿La dedicación de ellos cuál es, padre? ¿Al campo? Mi papá en el campo y mi mamá también. Después salieron a la ciudad. Mi papá entró a trabajar con el gobierno nacional y se pensionó
con esta empresa de los aeropuertos, ¿cómo se llama? Sí, Aerocivil. Aerocivil, con la Aerocivil, y bueno, así terminó su vida en la ciudad de Ibagué. En la ciudad de Ibagué también, son calentanos todos. Calentanos, sí, porque Chaparral es un pueblo caliente, pero aunque tiene unas zonas frías en las zonas rurales, que es la zona cafetera, porque el mejor café se da de los 1500 más o menos de altura, y pues de ahí para arriba ya hay muchos terrenos donde llega hasta los 3000 y más metros. Padre, ¿en dónde hizo sus estudios básicos? Básica, primaria, bachillerato, allá en... Bueno, mis estudios los hice todos en Chaparral, ¿no? En escuelas de ahí, en un colegio nacional que se llamaba Colegio Nacional Manuel Murillo Toro, de la ciudad de Chaparral. Allí fue donde yo terminé todos mis estudios. Bueno, los hice también una parte interno, como mi papá era cafetero, pertenecía a la Federación Nacional de Cafeteros, y la Federación Nacional de Cafeteros a nivel nacional tenía unas instituciones educativas de tipo agropecuario. Entonces yo hice un bachillerato agropecuario interno, porque en aquella época era interno, y cada uno tenía como que especializarse en un área específica de la agricultura o de la agropecuaria, y a mí particularmente lo que más me llamó la atención fue el trabajo de las abejas. Así que mi especialidad fue así por el lado de la miel, del dulce Qué interesante. que elaboran las abejas. De una u otra forma, por su sangre corre el gusto por la ecología, por el campo, por lo rural entonces. Es decir, Sí. con el Santo San Francisco, una cercanía en ese aspecto muy interesante. Claro, quizás eso inconscientemente fue lo que me llamó la atención, pues porque yo había tenido mucho contacto con la naturaleza desde mi casa y en los estudios, y quizás cuando conocí a ese santo, por eso me llamó la atención. Padre, Chaparral fue una zona algún tiempo bastante conflictiva. Sí. Y prácticamente nacimiento de algunos grupos, llamémosle subversivos, Sí. y su familia y usted vivieron esa época de la violencia. Sí, vivimos esa época de la violencia. Yo siendo muy niño, inclusive conocí siendo yo un niño al famoso Tiro Fijo. Ajá. En esa región, pues mi papá era en un corregimiento que hay en el Tolima. Mi papá era el corregidor, era la primera autoridad de allí, entonces él tenía que ver con todo esto, y desde niño pues nosotros pues muchas veces teníamos que abandonar el corregimiento e ir a dormir al monte porque no había otra forma. Llegaba la guerrilla y se llevaba pues las gallinas, los huevos, mataba el ganado, el grano que había, el maíz. Mientras tanto la casa estaba sola y todos estábamos en el monte y dormíamos esa noche por allá, porque cuando nos avisaban las casas tenían que quedar solas. Entonces nosotros salíamos a la montaña con toda la familia, llevábamos la comida y por allá nos quedábamos o debajo de un árbol o en una casucha donde se guardaba el maíz, bien en la parte alta de la montaña donde se cultivaba. Y bueno, pues esa noche la pasábamos ahí siendo niños, y pues eso era con mucha frecuencia que se hacía, ¿no? Y para su padre me imagino una posición bastante difícil siendo corregidor, porque tenía que mediar en las dos partes, Claro. en una época en la cual la guerra Claro. era mucho más acentuada que ahora. Claro, por supuesto. Una hecha mucho más complicada. Padre, ¿cómo Sí. fue ese contacto de su persona con los hermanos menores capuchinos? Siempre hay una figura dentro de los hermanos que sirve de puente para decirle, bueno, esta es tu vida, ven, acompáñanos. ¿A quién recuerda usted y cómo fue ese contacto? Bueno, yo conocí a los hermanos capuchinos en Bogotá. Uh-huh. Y en aquella época los capuchinos estaban divididos en 4 zonas y cada uno funcionaba aparte y casi no se conocían entre ellos. Entonces yo conocí en primero a los de Bogotá y golpeé en Bogotá la iglesia de la Concepción, pero por aquellas cosas de la vida pedí la cita, me la dieron, y el día que llegué al padre se le había olvidado, ¿no? Era el padre Alfonso Miranda, y a él se le había olvidado mi cita. Entonces yo dije, bueno, pues será que no me conviene a mí. Pero en aquella época me enteré que un compañero de uno de mis hermanos del colegio donde estudiábamos todos había entrado con los hermanos menores capuchinos, pero no había entrado a Bogotá, sino a Pasto. Entonces yo lo llamé, se llama Félix, él está ahorita en África. Le dije yo, Félix, yo estoy interesado en la comunidad. Dijo, véngase para acá. Y entonces me dieron una cita con el viceprovincial de esta zona, y pues no fui a Bogotá porque me dieron otra cita, pero no acudí a esa cita, entonces me vine para Pasto. Y por eso yo entré a la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos por la viceprovincia de Pasto, que en aquella época era la de Bogotá, Pasto, Amazonas y La Guajira.
sea que con el padre Alfonso Miranda de grata recordación en nuestra ciudad, porque él pues sigue siendo un impulsor de la obra del Teléfono de la Esperanza y lógicamente de toda la obra de la familia goretiana. Padre, ¿cómo surge ese llamado? Porque una cosa es el contacto con los hermanos, el gusto por la ecología, pero ¿de dónde surge ese llamado a dedicar la vida al servicio de los demás? Tiene que haber un chispazo en algún momento que dice, esto es lo mío. ¿Cómo surge ese llamado? Sí, quizás desde muy niño yo lo sentí porque yo fui formado espiritualmente por mi abuela. Las abuelas influyen mucho en uno. Sí, definitivamente. Y yo fui influenciado mucho en la parte religiosa por mi abuela. En aquella época mi abuela pertenecía a un grupo de oración, un grupo que se llamaban los Sagrados Corazones. Y las señoras de aquella época pues tenían un reclinatorio en el templo y yo siendo un niño tenía que llevarle todos los días la silla. Entonces a las 5 de la mañana me llevaban a llevarle la silla a mi abuela y yo pues me quedaba dormido porque muy niño, muy niño, pues yo simplemente iba a llevarle la silla y volvía y la llevamos a la casa. Quizás allí nació como ese interés. Después yo quise entrar a un seminario, pero mi padre nunca quiso. Él no, en sus comienzos él no estuvo de acuerdo con esto. Así que yo realmente abandoné la idea, terminé mis estudios bachilleratos. Y fue cuando ya estaba estudiando en la universidad en Bogotá, una carrera tecnológica, fue cuando conocí a los capuchinos y ahí inició mi proceso. De hecho, terminé mi carrera tecnológica y casi que al otro día me entré y eso fue un conflicto en mi hogar, en mi casa, porque hubo muchas dificultades por haberme entrado a la comunidad. Me imagino que con el papá y con los hermanos varones. Con mi papá y con los hermanos varones fue una gran dificultad con ellos. Sí, porque las mamás y las abuelas son Claro, más dadas a la parte apoyaban, de reflexión. Sí. ¿Su abuela también de la zona cafetera del Tolima? Sí, de la misma zona cafetera. Padre, ¿qué carrera tecnológica logró terminar su persona? Yo estudié tecnología en alimentos en Bogotá, pues porque mi papá me ayudó a eso. Mientras tanto yo estudié de noche y trabajaba de día con el banco cafetero. Entonces, mientras trabajé con el banco me pagaba los estudios y pues yo logré terminar la tecnología 6 semestres y después ya me entré a la comunidad. Entonces mi papá puso furioso porque dijo que ¿para qué? ¿Qué permiso? Bueno, Padre, ¿cómo sale usted del Tolima a Bogotá? ¿Cómo fue ese paso? Bueno, terminé mi bachillerato y mi papá, como tenía muchos contactos por ser cafetero, él inmediatamente me consiguió un puesto en Bogotá con el Banco Cafetero. Para él era fácil porque tenía muy buenas conexiones con la Federación de Cafeteros. Entonces me consiguió de una vez un puesto en el banco y yo me vine. Hacia Bogotá. Hacia Bogotá, donde hay familiares. ¿Y cómo llega usted de Bogotá a Pasto en esa época? ¿Cómo era Pasto? Está cambiando muy rápidamente la ciudad ahora. ¿El convento era dirigido por quién en ese momento? Sí, yo llegué a Pasto, el convento, el viceprovincial de aquella época, el que me recibió la primera vez para iniciar el proceso, fue el padre Remigio Fiori. Él era el viceprovincial. Después, en el siguiente semestre, me correspondió con el padre Agustín Acero, que fue elegido el nuevo viceprovincial, y yo entré a la orden estando el padre Agustín como viceprovincial. Que padre Agustín estuvo en Cali bastante tiempo. Estuvo en Cali. El autor de una obra muy linda que se llama Los franciscanos capuchinos desde el Ecuador a Colombia, creo el título del libro. Sí. Hace una recopilación muy bonita de cómo los... Padre Agustín fue el fundador de la parroquia en Cali. Y del colegio, ¿no? Y del colegio San Francisco. El colegio en donde probablemente, padre, y esto sí es una infidencia, lo pongo entre el espada y la pared, estaremos próximamente con una sede en Cali, quiera Dios que así sea. Padre, ¿por qué los capuchinos? ¿Por qué no otra orden? Bueno, fue la primera que yo conocí, es como si hubiera sido mi primer amor y no conocí otras órdenes realmente ni busqué porque yo no sabía mucho de eso, ya que en el Tolima poca vida religiosa hay. Entonces los conocí, no pensé en otra cosa sino en eso. En San Francisco. Y San Francisco fue el que intercedió para el llamado definitivamente, sí, como a muchos de los hermanos. Padre, ¿cuál materia en la parte de el bachillerato y luego en la tecnología llamó su atención? Una materia que haya impactado en usted. Bueno, a mí siempre me gustaron todo lo que tenía que ver con las biologías. Me gustó mucho lo que tenía que ver con la filosofía,
Pero de manera especial cuando nosotros estábamos en el bachillerato, había una materia que nos daban en aquella época, que era filosofía y psicología. Nos daban en los últimos 2 años, ¿no?, del bachillerato, nos daban filosofía y nos daban psicología. Y yo me incliné más por el área de la psicología porque me parecía como una cuestión que tocaba mucho al ser humano en su interior y en sus relaciones. Y cuando entré a la universidad, pues a mí siempre en la Universidad Bolivariana me llamó siempre la atención. En la teología hay varias áreas para estudiar. Una es el área de la Sagrada Escritura, y dentro de la Sagrada Escritura hay cosas concretas como los evangelios. Entonces a mí siempre me llamaba la atención el estudio de los evangelios. Y de la parte dogmática, pues todo lo que tiene que ver con la cristología, con la historia de la salvación, y en la parte pastoral con la parte psicológica. Qué interesante. ¿Y ha seguido profundizando, padre, en esa parte de la psicología? En todas estas áreas, sí. Padre, usted realiza su preparación como sacerdote en la ciudad de San Juan de Pasto, y luego, ¿en dónde realiza usted su ordenación? Bueno, yo comienzo mis estudios aquí en la ciudad de Pasto, en el Seminario Mayor y en la Universidad Mariana. Después viene otro viceprovincial, y ese viceprovincial nos manda a Medellín, a la Universidad Pontificia Bolivariana, y allí en la Pontificia Bolivariana pues continuamos los estudios que había iniciado aquí en la Mariana y en el Seminario Mayor, y termino allá en Medellín. Me ordeno como diácono en la ciudad de Cali con el padre Alirio, que somos compañeros, me ordeno con él, y luego en mi pueblo me ordeno sacerdote y vengo a acompañar al padre Alirio, que se ordena aquí en Pasto, y luego él va y me acompaña allá en Chaparral. Padre, dentro de esa propuesta de formación como sacerdote, ¿qué es lo que más le ha impactado a su persona dentro de la vida ya conventual? Bueno, la vida fraterna es difícil, no es nada fácil, pero precisamente por eso quizás esa vida, yo miraba en mi pueblo y quizás eso me llamó la atención, que los padres que vivían en la parroquia vivían muy solos, ¿no? Y que realmente ellos no tenían ni con quién hablar. Entonces, como yo había sido de familia, a mí me gustaba ir a estar con mis hermanos y con eso. Y cuando yo entré y vi que eso era lo que veía a los frailes que comían juntos, y que en aquella época los italianos que estaban aquí, entre esos el padre Guillermo, terminaba el almuerzo y de una vez salían a una canchita de bochas y jugaban todos bochas, y pues a mí me invitaban, a mí me llamaba la atención eso, ¿no? Que estaban juntos después del almuerzo a jugar bochas, y bueno, quizás eso, que era como muy familiar, fue lo que me llamó la atención, lo que más me gustó. Dentro de la vida sacerdotal definitivamente hay muchos aspectos de reflexión, de silencio, de interiorización. ¿Chocó esa parte con esta otra parte que usted me nombra de familia, de estar en comunidad? Dentro del proceso de formación entiendo que son bastantes áreas y momentos que son fundamentados bajo este aspecto. Bueno, la formación nuestra fue un poco especial en el sentido de que quien nos recibió fue el padre Agustín Acero, un hombre muy estricto, ¿no? Bastante duro, pero que quizás eso le ayuda a uno. Entonces nosotros entramos un grupo grande en la ciudad de Buga, pero el grupo, como era tan grande, salieron en el grupo dos líderes, grupo de postulantes. Uno de esos líderes era un nariñense de aquí de la ciudad de Pasto, y el otro líder era yo. Entonces los dos nos enfrentamos y formamos dos grupos. Unos muchachos estaban conmigo y otros estaban con el pastuso. Entonces nos enfrentamos duro dentro del proceso formativo. Cuando el viceprovincial, que era el padre Agustín, vio eso, dijo: esto no puede continuar. El padre Josué era el formador, entonces él era el maestro, y vio ese conflicto tan grande. Entonces el padre Agustín nos llamó a los dos, ¿no? A César, que también es sacerdote, y a mí, nos llamó y dijo: se acaba o se acaba. Pero la cosa no se acabó, el conflicto Entonces dijo: bueno, entonces ustedes los dos se van a otro lugar. Y nos mandó a los dos al Amazonas, ¿no? Y allá continuamos el postulantado con otros dos compañeros, y nos tocó hacer el postulantado allá, mientras los otros se quedaban en Buga. Y después de que éramos enemigos, pues al final terminamos siendo amigos porque vivíamos juntos. Claro. Qué interesante esta propuesta de historia y de formación y la parte humana. Amigos y amigas, les agradecemos por haber compartido este programa con nosotros,
y les prometemos que el próximo programa continuamos con Fray Hugo Ariel Osorio para que nos siga contando sobre qué pasó con esta propuesta de los dos grupos que se formaron dentro de los hermanos menores capuchinos. Un gusto y nos escuchamos el próximo programa.